Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 16, versículo 32. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo saqué de la tierra de Egipto. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de lo que es el pan, lo que es el vino, que son meras representaciones y es algo simbólico. No es la realidad, sino que es la sombra, la figura de el sacrificio de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. No es la realidad, no es el verdadero, literal, cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. Es una mera representación. Tanto el maná como el pan son figuras, es una sombra, es un símbolo de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. El maná dice que dijo: guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan. Nosotros, cuando vemos el pan, tenemos una memoria y un recuerdo del sacrificio de Cristo. Por eso el Señor dijo: haced esto en memoria de mí cada vez que partan el pan. La palabra Eucaristía significa dar gracias por los alimentos, no significa sacrificio. Simplemente el Señor dijo: cada vez que ustedes partan el pan, cada vez que den gracias por los alimentos, hagan memoria de mí, hagan memoria del sacrificio, hagan memoria de que Él derramó su sangre para limpiar todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, vemos claramente cómo el maná era un recordatorio de que Dios se había librado al pueblo de Israel de la mano de Faraón, de los egipcios, que es una figura, también una sombra de lo que es el mundo. Cuando nosotros vemos el pan, vemos y traemos a memoria, recuerdo que el Señor nos ha librado del pecado, del mundo y de la condenación eterna. Es simplemente eso, no hay más. No es el cuerpo, no es la sangre literal de Cristo. ¿Por qué? Porque sería algo totalmente fuera de los cabales de una persona pueda comer carne humana, sangre humana, en este caso Cristo, la carne divina de Cristo, la sangre divina de Cristo, sería una completa locura. Por eso, la palabra y lo que el Señor ha dejado es algo para meditar, para razonar. No es para seguir tradiciones de hombres, no para seguir herejías. No porque lo dijo tal persona, uno lo debe creer. Uno debe creer por sus propias convicciones, no por lo que cree otro. Lo que hace la religión es hacer creer al pueblo lo que ellos creen, que son herejías, son blasfemias contra Dios, son ofensas contra Dios. Aquellos que niegan el Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. Comer la carne literal y beber la sangre literal de Cristo es otro evangelio. Es un evangelio anatema y maldito. No es el evangelio del Señor. Porque el Señor murió una sola vez y para siempre en la cruz. No hay muertes y muertes y muertes de Cristo cada vez que se celebra la Eucaristía o la Cena del Señor o como lo quieran llamar. Simplemente el Señor dijo: las veces que ustedes den gracias por los alimentos, hagan memoria de mí. Simplemente eso. Entonces, una figura, según el diccionario, es una forma exterior de un cuerpo por la cual se diferencia de otro. Es una forma exterior de un cuerpo, no es la realidad del cuerpo, sino la forma exterior de un cuerpo. Es la cara o rostro, dice otra acepción, dando alusión como si fuera una fotografía, es una figura. O sea, yo me saco una foto y muestro mi foto y es una figura de la parte externa mía, pero es simplemente una fotografía, simplemente es una forma exterior de mí, nada más. Es eso lo que es el pan y lo que es el vino. Es algo exterior, es algo como una fotografía. Otra acepción es estatua,
o pintura que representa el cuerpo de una persona. Estatua o pintura que representa el cuerpo de una persona. Eso es lo que dice el diccionario. Solamente con ver la etimología ya nos damos cuenta que creer que eso es literal, el mismo diccionario lo está diciendo. Otra cosa, otro significado de figura es cosa que representa o significa otra. Cosa que representa, no es la persona, sino cosa que representa. En este caso el pan y el vino son cosas que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso en Hebreos 8:5 dice que son sombras y figuras de lo celestial. Ahora vemos lo que es la palabra sombra. ¿Qué es la palabra sombra? ¿Qué significa la palabra sombra? Oscuridad, falta de luz. Por eso dice que es lo del antes de Cristo, en ausencia de Cristo, tanto antes o después, porque Cristo está en el cielo, Cristo está a la diestra del Padre. El Señor nos dejó el Espíritu Santo. Y al estar en la ausencia de Él, nos dejó una figura, nos dejó un símbolo que es el pan y el vino. No es Él, sino que es una figura. Una sombra es oscuridad. Si usted toma un pan y le proyecta una luz, como hablamos en el video anterior, esa luz al proyectarse sobre ese pan va a proyectar una sombra. Si usted va y come la sombra, esa sombra no le va a alimentar. Por más que muerda y muerda una y otra vez la sombra no lo va a alimentar. Para que usted sea alimentado, para que usted pueda sentirse satisfecho, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a la sombra o va al pan? Va al pan. Es algo natural. ¿Cómo va a ir a la sombra? La sombra no le satisface. Entonces, es así de sencillo lo que el Señor nos dejó, el pan y el vino. Eso es una sombra, es una figura, es un símbolo que el Señor nos ha dejado. Es una representación de lo que es el sacrificio de Cristo, el cuerpo y la sangre. Entonces la sombra es oscuridad. Los del Antiguo Testamento veían todo oscuramente. Aún el apóstol Pablo dice que vemos todo oscuramente hasta que llegue lo perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo está en el cielo. Cristo. Porque la palabra dice, así como lo viste irse, así vendrá, así volverá. Otra acepción es proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio, en dirección opuesta a aquella por donde viene la luz. Es lo que dijimos de la sombra del pan. Eso es una sombra, una sombra. Hay una realidad y hay una sombra. Usted puede proyectar luz sobre una persona y esa persona va a emitir o va a proyectar la figura de esa persona va a proyectar una sombra. ¿Usted con quién se relaciona? ¿Con la sombra o con la persona? La religión se relaciona con la sombra. Los hijos verdaderos de Dios se han relacionado y se relacionan con la realidad, con la persona, con Cristo. Por eso dice más, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que se relacionan personalmente con Dios, con Jesucristo, tienen vida eterna. Pero los que se relacionan con las sombras, con las figuras, con los símbolos, no tienen vida eterna. Entonces, ¿qué es sombra? Oscuridad y falta de luz. Eso es una sombra. Otra acepción es proyección oscura que un cuerpo lanza en el espacio en dirección opuesta a aquella por donde viene la luz, ya lo habíamos dicho. Una imagen oscura. Una imagen oscura, eso es una sombra. Una imagen oscura. No es la persona. Dice, otra acepción de sombra es imagen de una persona ausente. Lo que era el maná era la imagen de una persona que iba a venir. Lo que es el pan hoy,
lo que se le llama la cena del Señor, partir el pan, es un símbolo o una sombra también de una persona ausente. Entonces, Cristo, lo que queremos dejar en claro, que el pan no es la realidad, no es la persona. El pan es el símbolo, es la sombra, es la figura. La realidad está a la diestra del Padre, y Él es el que perdona los pecados. En la tierra no hay autoridad para perdonar pecados. Esa autoridad, ese poder para perdonar pecados está en el cielo, y es Jesucristo, el sumo sacerdote, el que tiene el ministerio sacerdotal. En la tierra no hay ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados. Eso es una falsedad y es una mentira de la religión. La religión no puede perdonar pecados. El Señor no delegó a nadie para perdonar pecados. Solo Él perdona pecados. Y ese ministerio sacerdotal está en el cielo, como dice en Hebreos 7:12, 11 y 12, que fue cambiado, fue quitado, fue abrogado para de lo imperfecto, arónico y levítico, por el perfecto, el de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eran débiles hombres que morían y tenían que ser reemplazados. Como Cristo tiene y es Dios, vida eterna, que Él no muere nunca, ese sacerdocio es eterno, es perfecto. Por eso ese sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados está en el cielo. Al comer el pan y al beber la sangre es meros símbolos que no perdonan pecados. El día que nosotros creímos, ese día fue cuando comimos el pan y bebimos de la sangre y recibimos perdón de pecados. Entonces, el maná representaba que habían sido libertados de Egipto, era un recordatorio el maná. El pan representa y nos trae a memoria que Cristo, al morir en la cruz, nos ha librado de nuestros pecados. Es libertad, es un recordatorio de nuestra libertad en Cristo. Dice Juan, capítulo 6, versículo 47 al 50, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No el que come el maná, ni el que come el pan de la cena del Señor, o la Eucaristía, como lo llama la religión. No hay vida eterna ahí. La vida eterna está en creer en Él. Por eso dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, comer es creer, simplemente creer. Pero como la religión no cree, apela a dioses visibles, a dioses palpables, a dioses que pueden ver y que pueden tocar, como el paganismo, porque es puro paganismo simplemente. El paganismo tiene dos dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no caminan. Y así es la religión. Hacen del pan su Dios. Adoran una oblea, adoran un pan, algo de harina, lo hacen su Dios. Que dice que al comerlo hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Cuando hay perdón de pecados es cuando uno cree en Jesucristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y viene el Espíritu Santo a morar en la vida del cristiano, del nuevo creyente. Y es así de simple, así de sencillo. No por comer una hostia, no por comer un pedazo de pan, no por beber un poco de vino, usted le van a ser perdonados los pecados. Los pecados son perdonados cuando usted cree en Jesucristo, simplemente. Así como no hicimos nada para estar en pecado, porque nacimos en pecado, o sea, la herencia nuestra del pecado, por la caída de nuestros padres Adán y Eva, así tampoco hacemos nada para la salvación, simplemente creer. Eso es todo. Así es de sencillo, así es de sencillo. Bueno, entonces dice, yo soy el pan de vida, dijo el Señor, versículo 48. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dando plena alusión que comer algo material no da vida eterna.
no da vida, no da vida. Comer el pan de la cena no da vida, simplemente es un recuerdo, no da vida eterna. El versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Este es el pan, hablando de sí mismo el Señor, este es el pan que descendió del cielo, el verdadero pan, Jesucristo, para que el que de él come, y eso es lo que no querían hacer, no querían comer, o sea, no querían creer. La gente entendió perfectamente lo que decía el Señor. El que no entiende es la religión. La gente entendió, perfectamente que tenían que creer. Por eso se ofendieron y se fueron. Se retiraron, dicen que ya no andaban más con él. ¿Por qué? Porque no creían, lo dice el contexto. Por eso la secta lo que hacen es sacar un versículo y hacer de ese versículo una doctrina, una enseñanza, una falsa enseñanza, sin ver el contexto. Hay que ver todo el contexto para sacar la sana doctrina, para sacar una doctrina saludable. Entonces, comer materialmente no da vida eterna. Comer espiritualmente es lo que da la vida eterna, como dice en Juan 6:50. Entonces podemos ver que la transustanciación no es falsa. ¿Para qué? ¿Para qué se inventa la transustanciación? Para tener un Dios de harina. No se conforman con tener dioses de piedra, de yeso, de madera. Ellos quieren tener un Dios de harina y de vino, que en realidad no lo toman al vino, sino que solamente el falso sacerdote se toma el vino. Entonces, hay verdaderas transustanciaciones en la Biblia, y podemos ver en Génesis 2:7, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí hubo una verdadera transustanciación, un verdadero cambio. Del barro pasó a la carne humana, o sea, de un muñeco de barro, de una estatua de barro, se transformó en Adán. Eso solamente lo puede hacer Dios. Una verdadera transustanciación, un verdadero cambio de sustancia, del barro a la carne humana, a la carne de Adán. Eso lo puede hacer Dios. El falso sacerdote no puede hacer nada. Como dijimos que el falso sacerdote se comprueba en la falsedad de sus palabras, como dice en Deuteronomio 18:20-22, como estuvimos explicando en otro video, que cuando algo no se comprueba, es falso. Si no se cumple la profecía, es falsa. Ellos elevan el pan, elevan la olea, y dicen, esto es el cuerpo de Cristo, y dice que en ese momento se transforma, haciéndose otros Cristos. Cuando la gente lo come es simplemente una oblea, un poquito de harina, nada más. No hay tal transustanciación. Cuando hay algo verdadero, se puede comprobar claramente, porque Adán se transformó en un hombre, hablaba, caminaba, bebía, tenía comunión con Dios, hubo un cambio. Pero la religión, todos son puros, puede decir, cuentos, puras mentiras. Está en el pueblo, en creer o no creer. Y esa es la condenación del hombre. Por eso dice que la condenación viene por rehusar creer. Cuando una persona tiene todas las evidencias de que en Jesucristo solamente hay salvación y rehúsa creer, es ahí donde está la condenación. Rehusar creer. Moisés hizo una verdadera también, con el poder de Dios, en Éxodo capítulo 7, versículo 20. 7:20, con las plagas que transformó las aguas del río en sangre. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Se convirtieron en sangre. Lo dice la palabra de Dios y lo comprueba la palabra de Dios.
las Escrituras. Porque dice en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que sumar la palabra de Dios. No podemos sacar un versículo y de ese versículo hacer una doctrina como hace la religión, como hace el paganismo. Ellos sacan un versículo fuera de contexto y de ahí hacen todo una doctrina, una falsa doctrina, sin ver el contexto. Dice, asimismo, los peces que había en el río murieron. Y acá se comprueba que se convirtió en sangre el agua porque los peces murieron. Porque si no se hubiera convertido en sangre y hubiera sido una mera mentira de Moisés y Aarón, los peces seguirían vivos. Pero como fue verdad, los peces murieron. Hay una verdadera evidencia de que hubo una verdadera transustanciación, una verdadera señal de que hubo un cambio de sustancia. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Cuál es la diferencia? Que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Ellos dicen que es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual es falso, mentira. Entonces, otra de las cosas que Dios usó a Moisés para hacer un cambio de sustancia está en Éxodo 7:20, perdón, Éxodo 15:25, donde el pueblo murmuró por encontrar aguas amargas. Dice, el pueblo iba camino a Canaán y tenían sed y encontraron unas aguas. Podemos leer el contexto un poquito. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y así les dio estatutos y ordenanzas y así los probó. Se comprueba que hubo un cambio, de las aguas amargas se transformaron en agua dulce y el pueblo pudo beber. Hay un cambio. Eliseo y la multiplicación del aceite en 2 Reyes 4:5 muestra también que la viuda no tenía aceite, clamó al profeta y el profeta hizo que el aceite se multiplicara. Entonces, son cosas que se podían comprobar de que el profeta era verdadero. Entonces, eso es lo de Dios. Lo que se puede, digamos, cuando hay un verdadero profeta, el verdadero profeta de Dios, digamos, o el verdadero mensaje del Señor, son respaldados por la verdad, por las Escrituras. Es respaldado, pero como esa doctrina o teoría o invento o cuento que el pan se transforma en el cuerpo y la carne de Cristo, es falso totalmente, porque al probarlo nos damos cuenta que es simplemente harina, es una mentira. Cuando Jesús convirtió el agua en vino en Juan 2, se puede comprobar claramente que hubo una verdadera transustanciación. Eso es una verdadera transustanciación. Que la gente al tomar el agua hecha en vino, podría decir, sí, esto es vino. No dijo esto es agua. Y dice que ese vino era mejor aún que el primero. Vemos 2. Y Jesús dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Tinajas de agua. Tinajas de agua. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestro Sala, y se la llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha en vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre siempre primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
el agua se transformó en vino, como una verdadera transustanciación. Entonces, podemos decir claramente que cuando hay algo, una verdadera transustanciación se puede comprobar fácilmente. Y al hacer la oración y ver que sigue siendo pan, sigue siendo vino, significa que es un mero símbolo. Ahí se comprueba que es un símbolo, simplemente. Ellos dicen que es por fe, pero si fuera por fe, es algo abstracto. ¿Por qué? Porque no se puede, no se puede, digamos, es por fe, simplemente, no se puede comprobar, digamos. Y si es por fe, realmente están comiendo el cuerpo de Cristo, están bebiendo la sangre de Cristo. Se tiene que comprobar, pero lo entienden mal. Ellos creen que comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo es algo material, cuando es algo espiritual, cuando es simplemente creer en Él. El paralítico creyó y Jesús demostró que había creído. ¿Por qué? Porque lo sanó al paralítico según Mateo 9. Mateo 9 dice que el Señor lo sanó, demostrando así el Señor que podía perdonar pecados. El falso sacerdocio es falso porque no hay ninguna evidencia, digamos, de que eso es verdadero. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El perdón de los pecados es algo abstracto, es algo que no se puede ver. Cualquier persona puede decir: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y no se puede comprobar, digamos. ¿Cómo sabe la persona? Solamente si es Dios. Solamente Jesucristo puede decir esas palabras y que sean verdad. Solamente el Señor. Pero Él, para comprobar delante del pueblo que Él era el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, hizo un milagro. Comprobando así que el único que puede perdonar pecados es el Señor. El hombre no tiene potestad para perdonar pecados. En la tierra no hay potestad para perdonar pecados. Esa potestad para perdonar pecados está en el cielo.